que hablar de la nueva Constitución, un espacio colaborativo entre Radio Universidad de Chile y Tenemos que hablar de Chile, plataforma de diálogo, encuentro e incidencia ciudadana impulsada por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Efectivamente, ya estamos en este espacio. Tenemos que hablar de la nueva Constitución, un espacio colaborativo entre Radio Universidad de Chile y Tenemos que hablar de Chile, plataforma de diálogo, encuentro e incidencia ciudadana impulsada por nuestra Casa de Estudios y también la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y como es habitual, ya está con nosotros la licenciada en Ciencias Sociales, gestora de incidencia de Tenemos que hablar de Chile y coordinadora de los diálogos autoconvocados del proceso constitucional, Francisca Minassian. ¿Cómo está, Francisca? Bienvenida de vuelta. Hola, Claudia, muchas gracias. Hola, Diana. ¿Qué tal? Sí, bienvenida. Y para hablar respecto de este análisis, ¿no?, que estamos haciendo de la propuesta constitucional junto al equipo de Tenemos que hablar de Chile, quien seleccionó algunos de los principales artículos que contiene esta propuesta, se hizo una síntesis además para ayudar a quienes nos están escuchando a esta hora a entender qué se va a votar el próximo 17 de diciembre. Y en esta ocasión, Francisca, ¿qué vamos a abordar? Hoy día vamos a hablar un poquitito sobre seguridad y justicia, temas que han dado harto que hablar sobre este texto constitucional, ¿cierto? Y ahí vamos a partir hablando sobre cómo se consagra en términos de principios la propuesta constitucional. Porque recordemos que el primer capítulo es sobre fundamentos del orden constitucional, o sea, habla de los principios que nos van a regir como país, como sociedad, ¿cierto? Y ahí una de las primeras redacciones que son interesantes en términos de seguridad es que se establece que es deber del Estado resguardar la seguridad de la población y promover la integración armónica y solidaria de sus habitantes y su participación en la vida nacional. Después, por otro lado, también se habla sobre el derecho a vivir en un entorno seguro y se establece que es un deber del Estado garantizar la protección efectiva de las personas frente a la delincuencia y se hace un especial énfasis frente al terrorismo y el crimen organizado. Y eso de eso va tratando después y se va desglosando en distintas, en el fondo, funciones y atribuciones que va entregando el texto a las fuerzas de orden y seguridad, la creación de nuevas instituciones, nuevos organismos. Claro, son como la idea fuerza, ¿no?, cuando hablamos de esta temática. Y además en este bloque que vamos a ir acompañando de aquí hasta el 17 de diciembre también interactuamos, escuchamos con algunas opiniones respecto del capítulo que en el caso de hoy estamos mirando entonces a lo que contiene la propuesta sobre seguridad. Los invitamos a escuchar, conversación que tuvimos con Rodrigo Pérez de Arce, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, quien habla, según su punto de vista, de innovaciones en esta propuesta. Escuchemos y continuamos este repaso. Pero ¿qué cosas me parecen interesantes? Primero, incluir un derecho a la seguridad entre los derechos sociales, a vivir en un entorno seguro y el deber del Estado de garantizar una protección efectiva a las personas contra la delincuencia. Segundo, las normas referentes a carabineros, la policía de investigaciones, gendarmería y además la creación de una policía fronteriza que puede ser un gran aporte, sobre todo si se coordina bien con el resguardo fronterizo que ya ejercen la Fuerza Aérea y la Autoridad Marítima. La idea de una fiscalía supraterritorial, porque hay delitos novedosos como el crimen organizado particularmente, que tienen una organización que no es estrictamente territorial, sino que toca muchos sectores de nuestro país. Y también creo algo que es muy novedoso y me parece que puede ser muy interesante es el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas. Bueno, ahí está entonces la palabra de Rodrigo Pérez de Arce comentándonos estas innovaciones que a su juicio trae el texto. Pero también hablamos con Sebastián Salazar, coordinador académico del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, para quien esta propuesta tiene riesgos. La propuesta en materia de seguridad que plantea el Consejo Constitucional sobre la nueva Constitución es una propuesta programática y problemática. Es programática porque se articula como una forma en que las derechas entienden cómo debería enfrentarse el fenómeno de la seguridad tanto exterior e interior.
Para eso articulan autonomías constitucionales y es el claro ejemplo de la Defensoría de las Víctimas, la consagración constitucional del Ministerio Público, pero particularmente las diversas funciones que se cumplen sobre la materia. El ejemplo concreto aquí es la Fiscalía Supraterritorial, que también se está discutiendo actualmente en el Congreso Nacional. Es una propuesta que además debilita al poder civil electo para poder tomar las decisiones estratégicas en materia de seguridad tanto exterior e interior, a pesar de que el presidente de la República, como jefe de Estado y jefe de gobierno, se le entregan las atribuciones de defensa y de la conservación del orden público. En los hechos, las policías, las Fuerzas Armadas y todas las otras autonomías constitucionales creadas a estos efectos funcionan de maneras autónomas, aisladas y fragmentadas. Así es, bueno, ahí veíamos dos posturas un poco diferentes sobre un mismo tema, pero la verdad es que el texto constitucional, al menos en comparación, por ejemplo, al texto de la Convención o al texto de la Constitución que nos rige hoy en día, ¿cierto? Sí tiene cosas nuevas que ahí uno puede crearse una propia opinión, un propio juicio al respecto, y ahí tiene dos capítulos nuevos, lo señalaba Rodrigo también, uno sobre seguridad pública, otro de defensa nacional, y también tiene un capítulo dedicado al Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, que es como complementario al del Ministerio Público, ¿cierto? Bueno, y ahí en el capítulo sobre seguridad pública, que es un capítulo explícitamente en el título, habla sobre la seguridad, es algo súper nuevo y establece que, bueno, el Estado tiene el monopolio indelegable de la fuerza y que se ejerce a través de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, sin perjuicio de las otras funciones que correspondan a Gendarmería, que también está regulado en el texto. Además, se propone que las fuerzas de orden y seguridad pública van a tener que colaborar con las municipalidades en las funciones que desarrollen de prevención, apoyo en la prevención y colaboración en el ámbito de seguridad ciudadana y persecución de delitos. Y también se habla de que una ley va a determinar las conductas específicas o circunstancias en que el uso racional de la fuerza es un eximiente de responsabilidad penal y que esto se va a considerar especialmente la protección de las personas y de sus bienes para impedir la comisión de un delito o asegurar el cumplimiento de un deber. Esto tiene que ver con la legítima defensa, la autodefensa. En general, los eximientes de responsabilidad penal son un tema que hoy en día se regulan en el Código Procesal Penal, así que esto también sería como algo nuevo. Escuchemos entonces, en este caso, a la consejera de la bancada oficialista, quien asumió ese rol cuando estuvimos aquí en pleno proceso durante este año, respecto de estos puntos. No asegura de por sí nada en el sentido de que necesitamos una policía que sea más eficiente, unas policías que sean más eficientes, más modernas, con más herramientas, con más preparación. Todas esas cosas son importantes y, sin embargo, a partir de las propuestas que se aprobaron, no vemos que se vaya a cometer ningún delito menos, ni que se vaya a capturar a ningún delincuente más. María Pardo está ahí entonces comentando. Así es. Bueno, y como ya les comentaba anteriormente, dentro de las nuevas instituciones que se crean está el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, la Defensoría de las Víctimas, que su deber es proteger a las víctimas naturales de delitos, y el Servicio Nacional de poner a las personas en conocimiento de sus derechos y también de la forma de cómo ejercer estos derechos a través de la representación jurídica, a través de un abogado que los defienda y también del apoyo psicológico y psicosocial de las víctimas de delitos. Además, que ya lo adelantaban en las cuñas, ¿cierto, sí, Sebastián? Se crea la Fiscalía Supraterritorial. Esto también es algo nuevo que tiene competencia a nivel nacional y que está dedicada especialmente a los delitos de crimen organizado y aquellos de alta complejidad. Y esto lo interesante es que la jerarquía que tenemos hoy en día es que tenemos, ¿cierto?, una Fiscalía Nacional, al Fiscal Nacional, tenemos fiscales regionales, pero la Fiscalía Supraterritorial permite crear zonas en donde haya una Fiscalía Supraterritorial que investigue un crimen y que jerárquicamente esté por encima, por ejemplo, del fiscal regional. Y luego están los fiscales locales también.
Ujú. Bueno, escuchemos las reflexiones del consejero Miguel Rojas del Partido Republicano sobre el Servicio Nacional de Acceso a las Víctimas. La creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría viene a corregir la situación de desigualdad que existe entre la víctima y el imputado, asegurando a la víctima la posibilidad de contar con un asesoramiento y defensa jurídica en todas las etapas del procedimiento, necesidad que actualmente el Ministerio Público no logra cubrir adecuadamente. Bueno, también otro tema interesante que aparece harto en el texto de la propuesta, en esta propuesta constitucional, es el tema del terrorismo. Ahí se establece que el terrorismo es contrario a los derechos humanos y a la seguridad de la nación, y se establece además que las víctimas de delitos que los tribunales de justicia califiquen como conductas terroristas van a tener derecho a ser indemnizadas por el Estado por el daño sufrido por estos hechos. Y aquí vamos a ver más adelante también, pero dentro de los estados de excepción tenemos el estado de sitio, en que también una de las causales, que esto también es algo nuevo, para invocar el estado de sitio es por actos terroristas. Y acá se ha dado cierta discusión, hay posturas de lado y lado, ¿cierto? Pero algunos dicen que definir qué es terrorismo y qué no es terrorismo es algo subjetivo, discrecional, y que puede darse para, o puede prestarse para no sé, restringir ciertos derechos de manera súper discrecional. Y acá eso era lo que decían algunos consejeros, y otros creen que también esta norma viene a proteger muchísimo lo que está pasando en ciertas zonas como la Araucanía. Y acá, para la definición de esto, dentro de las disposiciones transitorias, en caso de aprobarse este texto constitucional, el presidente de la República deberá, en un año contados de la entrada en vigencia de la Constitución, adecuar el proyecto de ley que existe sobre actos terroristas, determinar precisamente cuáles son estas conductas terroristas y su penalidad. Y acá, como les contaba antes, también el proyecto contempla distintos estados de excepción, algo que con la pandemia hemos visto, con el estallido social, ¿cierto? Contempla 4 estados de excepción a partir de los cuales se pueden restringir ciertos derechos y libertades. Tenemos el estado de asamblea, que es en caso de guerra interior, que ahí se va a tener que definir exactamente cuáles van a ser las zonas afectadas para poder invocarlo. El estado de sitio, o sea, en caso de guerra exterior, perdón. El estado de sitio, que es en caso de guerra interna, grave conmoción interna o actos terroristas, que es una causal nueva, como les contaba. El estado de catástrofe en caso de calamidad pública, y el estado de emergencia en caso de grave alteración del orden público o grave daño a la seguridad interior. Estos estados de excepción pueden restringir ciertos derechos consagrados en la Constitución, como la libertad de locomoción, la libertad de reunión, por ejemplo. El estado de sitio también permite el arresto de personas en esta propuesta constitucional en cárceles o en sus moradas, por ejemplo, que también es algo nuevo, en sus casas, lugares que no sean cárceles. Así que esas son un poco las innovaciones frente a los estados de excepción y el terrorismo. Bueno, en estos meses también se dio ahí un debate, podemos decir, a nivel legislativo, las funciones de las policías, dar más atribuciones, por ejemplo, en el caso de los escenarios fronterizos. ¿Qué tenemos en esta propuesta sobre la creación de esta policía fronteriza cuando se habla de hacer frente a la migración irregular? Claro, la propuesta también incluye artículos en esta materia, en particular respecto a lo que mencionaste, Diana, de la policía fronteriza, dentro de las disposiciones transitorias, que recordemos que son las normas de implementación de esta Constitución. Se establece que se deberá crear una policía fronteriza, que el presidente deberá ingresar un proyecto de ley para que se cree esta policía fronteriza, que es la encargada del control, patrullaje y resguardo de las fronteras terrestres nacionales. Y esta policía va a tener que colaborar con los demás organismos públicos relacionados con el control fronterizo. Es decir, con también, por ejemplo, las aduanas, también con las facultades que tienen las fuerzas aéreas y las autoridades marítimas en las fronteras aéreas y marítimas, porque la policía es solamente frontera terrestre. Y también, de un tema que también está relacionado y que ha generado también bastante discusión, se habla de, hay una norma sobre la expulsión de migrantes respecto de aquellos extranjeros que ingresan
al territorio nacional por pasos no habilitados o de forma clandestina, el texto señala que deberán ser expulsados en el menor tiempo posible y que la ley va a establecer la forma y los casos en lo que esto se haga. Pero en el fondo tiene que ser en su egreso o expulsión en el menor tiempo posible. Y también habla respecto de quienes hayan cumplido una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos también serán expulsados del país en el menor tiempo posible y que se va a procurar que estos extranjeros cumplan estas penas por los delitos o crímenes que cometan en el territorio nacional en su país de origen. Es decir, hay un mandato ahí de la propuesta constitucional respecto a extranjeros que entren por paso no habilitado de forma irregular y también respecto de dónde cumplen sus penas en caso de cometer delitos en el país. Yo aquí tengo una duda, Francisca, en el sentido, sobre todo, por ejemplo, cuando se dice que quienes extranjeros que hayan cometido un delito en Chile, se procurará que sean expulsados en el menor tiempo posible, porque está bien, una cosa es lo que a lo mejor pueda decir nuestra Constitución, pero ¿cómo se hace eso? Porque imagino que uno llega a la puerta, por ejemplo, no sé, un ciudadano noruego comete un delito. Llegamos a Noruega y decir, sabe que mi Constitución dice que tiene que recibir a esta persona, pero el gobierno de Noruega no está obligado a cumplir lo que dice nuestra Constitución, por así decirlo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahí funciona lo que es el derecho internacional. Y ahí hay que ver con el país respectivo, con el estado respectivo al donde se va a realizar la expulsión. En general, recordemos que son temas que se ven en el Ministerio del Interior. La expulsión que ha habido hasta ahora, no sé, por ejemplo, en el gobierno pasado, ahora lo ha administrado o lo habrá implementado ese ministerio, ¿cierto? Pero claro, va a depender ahí del país, va a depender de la forma en que se haga, y algo que cambió respecto de lo que se estableció en el Consejo Constitucional y que luego, cierto que pasó una revisión por la comisión experta, fue esto de que la ley va a señalar los casos, los procedimientos, las formas y condiciones en que se va a realizar esta expulsión y egreso. Es decir, va a haber una ley que va a regular esto y la forma en que se va a realizar. Así que ahí, en caso de aprobarse esta Constitución, ese proyecto de ley debiese ser ingresado y debiese regular de forma más precisa cómo se va a llevar a cabo esta norma. Pero igual, en último caso, siempre va a depender también de lo que diga el otro país, en el fondo. Sí, hay una disputa en el fondo, pero en caso, claro, va a haber que ver, pero también hay tribunales internacionales. Sí, derechos humanos internacionales. La migración. Además, proceso que pasa con esas personas quizás que ingresan y solicitan en paralelo caminos de refugio, por ejemplo. También. Va a responder a qué tiempos, etcétera. Bueno, son temas que han reconocido los actores involucrados, tanto seguridad como migración, que se han cruzado sin duda con la contingencia. Hay algunas opiniones divididas al respecto. Y es parte de lo que hemos querido también repasar en esta sección, en este bloque de hoy, de Tenemos que hablar de la nueva Constitución. Agradecemos, como siempre, a Francisca Minassian, que además está acá con nosotros en estudio, licenciada en Ciencias Sociales, gestora de incidencia de Tenemos que hablar de Chile y coordinadora de diálogos autoconvocados del proceso constitucional. No sé si el tema migración o si tienes ahí algún recuerdo, cómo estuvo tema migración o no sé si seguridad, si podemos comentar algo presente en el proceso o de qué forma de participación. En general no salía tanto. Existían algunas, recuerden las iniciativas populares de norma, algunas iniciativas que hablaban sobre las infancias migrantes, que recuerdo una que patrocinada por el Servicio de Visita Migrante y que participaron de las audiencias públicas y creo que también de una iniciativa popular de norma, proponiendo una enmienda a el artículo del anteproyecto. Así que por ahí salió desde la sociedad civil, en el fondo activista por estos temas. O sea, recuerdo que de enfoque de protección. Claro.
Bueno, vamos a revisar, por cierto, otros temas que tienen que ver con esta propuesta constitucional, que están ahí, que han generado mucho debate, mucha polémica y que también es necesario explicar para que podamos votar de la manera más informada posible el próximo 17 de diciembre. Francisca, te esperamos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Aprovecho de hacer un pequeño anuncio en la página de Tenemos que hablar de Chile.cl. Tenemos un resumen del texto constitucional por si es que quieren facilitar la lectura, la comprensión del texto y quieren informarse. Les aparece ahí una ventana emergente donde pueden ingresar al enlace y leer este resumen del texto constitucional. Tenemos que hablar de Chile.cl. Así es. Ahí para que podamos ir todos y revisar ese resumen. Te esperamos el próximo martes entonces, Francisca. Nos vemos. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Diana. Y Diana, nosotros también nos despedimos a las 13:56. Gracias por habernos acompañado. La invitación es a que siga junto a la programación de Radio Universidad de Chile, también de Uchile TV, de la red de radios que piensan, y visite todas nuestras plataformas en internet, ya sea nuestro sitio o también nuestras plataformas en redes sociales. Diana, nos reencontramos mañana. Que tengan buena tarde. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó segunda edición de Radio Análisis, lo más relevante de cada jornada informativa, con noticias, comentarios, análisis y entrevistas, en una transmisión en línea con las radios que piensan. UFRO, Universidad de la Frontera de Temuco, Radio Universidad de los Lagos de Osorno, 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Valdivia, El Periódico.cl de Temuco y la Araucanía, Radio UTA, 95.9 FM de la Universidad de Tarapacá, región de Arica y Parinacota, Radio Placeres, 87.7 FM de Valparaíso, Radio Talcahuano, Radio Universidad de Antofagasta 99.9 FM, Diario TV Canal 5.cl de la región de los ríos y de los lagos, Radio UNAV 101.9 FM de la Universidad Arturo Prat, región de Tarapacá, Radio Quinta 106.6 FM de Quinta Normal, Radio Ricalma 107.9 FM de Icalma, región de la Araucanía, Radio Atlanta FM de Antofagasta, canal de televisión R2 TV de las comunas de Mejillones y Taltal, Radio Tricahues.cl de Montepatria, Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto 96.1 FM, Radio Extremo de Viña del Mar 96.1 FM, Radio Cañahual FM Online desde Panguecillo, comuna de Salamanca, provincia de Choapa, Radio Olmué Online, Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Radio Universidad de Chile 102.5 FM y el diario electrónico radio.uchile.cl. Conducción de los periodistas Claudio Medrano y Diana Porras. Edición general Montserrat Rolano. Dirección